Tribunal condena a 42 años de cárcel al autor del asesinato de Cabo Moyano. Se hizo justicia, dijo la viuda del carabinero. Marejadas con olas de hasta 4 metros azotan el centro sur del país, embarcaciones destruidas y estacionamientos anegados son parte de los daños. El cara y sello del Mundial, 4 chilenos en la cárcel por falsificar credenciales, mientras Bravo es el mejor arquero en lo que va de la Copa. Hoy en Reportajes 24 denuncian que al menos 20 menores habrían salido del país de manera irregular. Extranjeros pagaban hasta $8.000 por facilitar los trámites. Presentamos 24 horas Central. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Solo ahora el Cabo Moyano descansará en paz. Son palabras de su viuda al escuchar la sentencia que condenó al autor de su muerte a 42 años de cárcel. Así es, 15 y 14 años respectivamente para su encubridor y cómplice. El carabinero que sobrevivió al asalto también concurrió al tribunal. Los ausentes fueron los exlautaristas. De todo ello nos cuenta Claudio Fariña. En solo 6 minutos, la jueza redactora dio lectura a la sentencia que resumió 7 años de pesquisas, investigaciones y proceso. Que se condena al acusado Juan Manuel Aliste Vega a la pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo como autor del delito de homicidio de carabinero en el ejercicio de sus funciones, a la pena de 10 años y un día como autor del delito de homicidio de carabinero en el ejercicio de sus funciones, en la persona del cabo segundo Fernán Abarca Díaz, en grado de frustrado, a la pena de 14 años como autor de 2 delitos de robo con intimidación, en perjuicio del Banco Santander de la ciudad de Valparaíso y Banco Security de la comuna de Santiago. En total 42 años de cárcel para el exlautarista, autor del homicidio del Cabo Moyano, veredicto que según su familia por fin lo hará descansar en paz. Se condenó a la gente que nos quitó al Kiko y ahora esperar que se cumpla la condena y ya el Kiko descansa en paz, se le hizo justicia y nosotros como familia muy contentos. Fue lo que yo le prometí cuando él falleció, que yo no iba a descansar hasta que no se hiciera justicia. Ahora se hizo, ahora él puede descansar en paz y nosotros como familia cerrar un ciclo. Freddy Fuentevilla Saá recibió 15 años en total como encubridor de la muerte del Cabo Moyano, también como encubridor del homicidio frustrado del Cabo Abarca y como autor de robo con intimidación en el Banco Security. Marcelo Villarroel Sepúlveda, en tanto, 14 años de condena por 2 delitos de robo con intimidación en el Banco Santander de Valparaíso y en el Security de Santiago. Como no era obligatorio asistir a la sentencia, ninguno de los exlautaristas concurrió a escuchar las penas a las que eran condenados. La verdad es que mi defendido señaló que prefería no comparecer el día de hoy, calculaba más o menos cuál iba a ser la pena, por lo tanto encontraba que en definitiva exponerse a esta audiencia era innecesario. Pero de todas maneras vamos a estudiar el fallo para efectos de ver si es que nos vamos a interponer algún recurso de nulidad. Nosotros íbamos por una teoría absolutoria, pero dentro de esa condena, no hay que olvidar a mi representado, se le había pedido presidio perpetuo simple más 15 años y solamente fue condenado a 15 años. Lo cual es una pena bastante más baja que la que estaba pidiendo el ente persecutor. Esperábamos una condena superior, pero nos da la tranquilidad que el asesino del Cabo Moyano va a estar una muy buena cantidad de años en la cárcel y eso es una tranquilidad para los ciudadanos de este país. No puede optar a beneficio porque el total de años son 42 años, así que por lo menos los chilenos y las chilenas podrán estar tranquilos 42 años sin que un asesino como Aliste esté en las calles. El tribunal podía técnicamente haber unificado los delitos en una sola pena, pero optó por condenar por cada acción delictual. La pena de estos delitos no es exclusivamente el presidio perpetuo y bajo esas consideraciones el tribunal estimó que era más adecuado aplicar la pena con otro sistema de cálculo, aplicando una pena individual para cada uno de los delitos y dentro de ese contexto aplicó una pena altísima que son 42 años. El sobreviviente del asalto donde murió Moyano llegó desde el retén de Aguas Frescas en Magallanes a escuchar en una sala aledaña el veredicto. Sí, ese día era el compañero de él. Por la sentencia estoy muy satisfecho, tranquilo también. ¿Cree que se ha hecho justicia finalmente? Sí, de todas maneras. Después de la muerte del Cabo Moyano han habido más de 100 mártires de carabineros. ¿Qué le parece? Bueno, una determinación que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando yo tomo, hay instrucciones a no confiarse, que en la confianza está el peligro, sobre todo a los carabineros menos antiguos. Hay que enseñarles que no caigan en la rutina, que en la rutina está el peligro.
En la confianza está el peligro, dice el cabo Abarca, que ese día recibió un balazo en la espalda, consciente de que su compañero Moyano fue el mártir 1014 de la institución, pero que tras él en 7 años han caído 155 policías más en actos de servicio. En Chile se paga el precio más caro en toda América Latina. La fuerte alza de la parafina está causando serias complicaciones en las familias más pobres del país. Muchas se han enfrentado a la dura disyuntiva: o comprar este combustible para calefacción o comprar algunos alimentos. ¿Por qué el querosene ha subido 132 pesos desde el invierno pasado? Roberto Sá nos explica. Muy cara la parafina. Yo veo la plata y digo, yo tanta plata tenía, bueno, y ahora qué, de veras que compré la parafina y aquí y allá, y se me sale totalmente el presupuesto. Y uno tiene que comer, tiene que pagar agua, tiene que pagar luz, todo. Po. La queja es recurrente. El precio de la parafina se ha ido a las nubes, complicando sobre todo a las familias más pobres, que son las que más usan este combustible para la calefacción. En junio del año pasado, el querosene doméstico promediaba los 605 pesos el litro en Santiago. Ahora bordea los 737 pesos. O sea, este invierno la parafina está 132 pesos más cara que en el invierno pasado. Y aunque esté cara, tenemos que comprarla igual. ¿Con qué lo calentamos? No podemos hacer leña. Yo toda la semana tengo que echarle 10, 20 mil pesos. Gumercinda es separada, vive con su hija y sus 2 nietos y el único ingreso familiar es su pequeña pensión. Gumercinda calefacciona su casa en Cerrillos con esta vieja estufa a parafina, pero la subida del combustible la tiene muy complicada. Porque como yo soy jubilada, no tenemos todas las veces para comprar parafina. Hay momentos en la semana en que hace frío, pero no hay plata para comprar parafina. No, pues ahí lo costamos nomás. Gumercinda incluso nos cuenta que este invierno ha tenido que optar: o compra parafina o compra algunos alimentos. Porque a veces no teníamos para parafina, tenemos para el pan, para el pan, para los niños, que es lo principal. Po. Que una vez que optar entre pan o parafina. O parafina, sí, po. Sí, porque a veces tenemos para esas cosas, otras veces no. Po. 3 son los factores que explican esta alza. El petróleo ha llegado a su precio más alto en los últimos 2 años, la subida del dólar y la no utilización por parte del gobierno del FEPCO, mecanismo que puede amortiguar las alzas de la parafina. Todo esto ha causado que un litro de querosene valga lo mismo que un litro de petróleo diésel. El querosene es mucho más caro que los otros productos. Lo que pasa es que el querosene no tiene impuestos específicos, solamente lo grava el IVA. Incluso pese a tener un menor impuesto, el precio de la parafina en Chile es superior al de países desarrollados como Francia, España y Canadá. Y eso es lo que no piensan, que hay gente que se calefacciona con esto. ¿Este mayor gasto en parafina significa dejar de gastar en otras cosas importantes también? En otras cosas. Es la preocupación de María. Esta vecina de Quinta Normal está gastando 6.000 pesos semanales en parafina porque vive en una casa antigua que cuesta mucho calefaccionar y su pensión, dice, está rindiendo muy poco. Todas las cosas han subido. La comida. Todo, absolutamente todo. Sin embargo, la parafina sigue siendo uno de los combustibles más usados para la calefacción y así lo demuestran las largas filas vistas este miércoles en las bencineras del sector poniente de Santiago. Olas de 4 metros azotaron con fuerza el litoral centro-sur de nuestro país. Estacionamientos bajo el agua, embarcaciones destruidas y viviendas anegadas. Fue el resultado de estas marejadas que van a declinar mañana jueves. Consuelo Sotomayor con toda la información. 17 alertas de marejadas durante el año. Las más fuertes se dejaron sentir este miércoles. Olas de hasta 4 metros rompían el borde costero de Viña del Mar, Concón y Reñaca. A la vista las consecuencias del fuerte oleaje, 6 edificios afectados, el agua llegó hasta los estacionamientos. Antes habían habido se salió una vez al mar ahí, pero es la primera vez que de esta envergadura donde te deja la escoba, piedra, arena, todo. ¿Hasta aquí mismo el agua? Sí, hasta adentro llego hasta la mitad del hall. Panorama que se repetía en la región del Biobío. Como podían, los pescadores intentaban salvar sus embarcaciones.
Pese a los esfuerzos, 3 lanchas resultaron dañadas. La peor parte se la llevó esta. Rompió la baranda y se estrelló contra el muelle de Caleta Los Rojas en Coronel. El cambio de viento del sur al norte es el que produce, digamos, los problemas de que se cortan los fondeos. De día los daños eran evidentes. También la preocupación de quienes viven de la pesca. En 280 millones de pesos fueron evaluadas las pérdidas, aunque hay seguros comprometidos. Tratar de despejar la lancha, limpiar acá, porque ya usted ve que la lancha no tiene recuperación ya. Está toda destruida la proa, todo. Entonces no, está rota la bodega, entonces ya no va a haber que desmantelarla una vez que diga el dueño, ¿no? Se siente mucho lo que está pasando porque quedan 25 o 30 familias sin trabajo. Preocupación como dirigentes también por lo mismo. Este es el bote más dañado de acá del sector sur. Este bote se perdió por completo. En la isla Mocha, 5 embarcaciones resultaron dañadas, 2 de ellas perdieron sus motores. Manejadas en todo el borde costero del país, los puertos que miran hacia el sur fueron los más expuestos. En la localidad de Níguel, Araucanía, 18 familias mapuches tuvieron que evacuar. Las fuertes olas entraron a sus casas, dañaron el forraje de sus animales e inundaron los pozos de agua dulce. Me da pena después de tanto tiempo acá. Si hubiera habido una guerra, habría sido diferente. Pero ahora fueron cosas de la naturaleza. La casa mía se la va a llevar en cualquier minuto. Eso yo estoy pensando y yo no pienso moverme de aquí, pues, ¿a dónde me voy a ir? Un fenómeno habitual que esta vez llegó con mayor intensidad. Fuertes olas que deberían declinar la tarde de este jueves, aunque la condición de alerta se mantiene hasta este sábado. Querían ser asistentes en enfermería y cuando se matricularon en el colegio les aseguraron que la especialidad estaba reconocida por el Ministerio de Educación, pero 1 año y medio después, cuando fueron a sacar el pase escolar, descubrieron que todo era una mentira. Apoderados y alumnos denuncian que fueron engañados por un colegio de Ñuñoa. Francisco Moreno nos cuenta. A estas alturas del año, estos alumnos dicen que ya no están seguros si lo que estudian valdrá la pena. Jugaron con una ilusión de todos nosotros, pues estábamos súper contentos, que teníamos toda la ilusión de que íbamos a salir trabajando y ahora no tenemos nada, pues. Silvia es una de las 150 estudiantes afectadas. Sus padres cuentan que el año pasado decidieron cambiarla a un establecimiento técnico que le permitiera egresar con un título. No todas las personas tenemos para que vayan a la universidad o a institutos caros. Entonces esta era una opción, para nosotros era una opción. Se está lucrando con la gente pobre que hace un esfuerzo por pagar. Denuncian que cuando fueron a sacar el pase escolar se dieron cuenta que no estaban en los registros. Hasta ahora, el Colegio Guillermo González Henrich no tiene el reconocimiento ministerial para dictar la especialidad de atención de enfermería. Pese a eso, se extienden certificados y, peor aún, se realizan las clases. Estamos legalmente hasta segundo medio y nuestro curso de tercero y cuarto que estamos realizando este año está en vano. Fue una consulta que se les hizo. ¿Están reconocidos por el Ministerio de Educación? Sí, están reconocidos. ¿Por qué nos vendieron algo que no existía? En el fondo es como tú compras un envase de un producto, lo abres y está vacío. Los estudiantes y apoderados aseguran que cuando se matricularon el año pasado, en ningún momento les dijeron que el reconocimiento estaba sujeto a algo. Una carrera fantasma. ¿Qué pasa con esos apoderados que se han sacado la porquería para que tengan aquí una carrera? ¿Y qué va a pasar con ellos que ni siquiera han hecho una práctica? Todo lo han hecho en teoría. Ellos van a ir a poner una inyección a un cuaderno, a una muñeca. Plata perdida, esfuerzo, es difícil lo que estamos estudiando y todas nos esforzamos. Pagan 56.000 pesos mensuales. El año pasado no está reconocido, no están informados en el ministerio. Nos ilusionaron con una carrera que nunca fue confirmada. Ellos piden una respuesta. Y ahora me están diciendo que este año no está reconocida y ahora ya llevamos todos estos meses pagando, entonces, ¿a dónde está la plata? ¿Se puede referir a esto? ¿Podemos conversar con algún inspector, alguna autoridad del establecimiento? Pasa con el director y después pasa con la cámara. Pero podemos pasar que somos un equipo nosotros. No, eso me dice. ¿Que usted puede pasar a conversar con él? ¿Solo yo? Sí. Ok, ya voy. Pero las autoridades del colegio no quisieron referirse públicamente al hecho. Fuera de cámara dijeron que la falta de reconocimiento se debe solo a problemas de infraestructura. La profesora que dicta el ramo reconoció que fue un error haber afirmado a los apoderados que la especialidad estaba reconocida. Y estamos a la espera de que el Ministerio de Educación
evalúe este recurso y tome una decisión de si se va a aprobar la especialidad que está en cuestión. Lo que apoderados y alumnos esperan es que el problema se resuelva a la brevedad. No quieren salir de cuarto medio con las manos vacías. Arde sin control hace 5 meses y aún no hay una solución. Justo cuando Santiago sufre estragos por la creciente contaminación, en la comuna de Buin, un vertedero ilegal, emana humo tóxico que ni bomberos ni las autoridades regionales han podido controlar. Tabor Juranovic y Sergio Ramírez con el informe. Esta hectárea arde por todos lados. Los 3 elementos principales del fuego están en abundancia. Hay material combustible, calor y oxígeno. De allí que este basural clandestino instalado en la comuna de Buin tenga la apariencia de un geyser con pequeñas fumarolas distanciadas por varios metros. El problema de fondo es el humo que se desparrama por los alrededores e impide que los vecinos puedan vivir con normalidad. Nos llega todas las noches, todos los días, el humo, el olor, más que nada en las noches sobre todo, a partir de las 8 de la noche hasta las 6, es insoportable el olor. Hemos tenido que dejar la casa varias veces, una vez nos tuvimos que salir prácticamente arrancando a las 4 de la mañana porque mi hijo ya estaba ahogado y este mismo humo como que se condensa en la casa. Caracoles. Fabricio lleva 15 años en este lugar, pero hace 5 meses que vive al lado del fuego. Su casa colinda con este basural que a diario se prende y se apaga utilizando como material combustible restos de cable, plásticos, filtros de construcción e incluso elementos domésticos que han sido abandonados. No es humo de leña, no es humo de una quema agrícola que uno conoce acá en el campo, pero no es algo tóxico que se está quemando. Y eso es lo más complicado y especial por mi hijo y mi señora que se encuentra embarazada, que está con tantos olores. Y especialmente en la noche que no es tanto humo, sino que es como un gas, es como un olor tóxico que llega. Bomberos ha concurrido en 8 oportunidades. También estuvo la Intendencia, los Seremis de Salud y Medio Ambiente, la empresa de ferrocarriles y el municipio. Ninguno ha podido combatir este fuego subterráneo que emana gases tóxicos y tiene distorsionado el ambiente. Es un incendio en particular que nosotros nos hemos dado cuenta de que reacciona mucho con la humedad. Entonces, lo más probable es que existan elementos químicos que reaccionan con el agua y combustionan, digamos, es una combustión totalmente incompleta y que desprende mucho humo, muchos gases, que en realidad la verdad que tampoco tenemos certeza de qué tipo de gases se están contaminando, que están emanándose en el lugar. Solo removiendo todo el terreno se podría lograr la extinción. Para eso hay que contratar maquinaria pesada que logre aplacar para siempre el fuego y las fumarolas que incluso afectan la visión de los controladores ferroviarios. Llega mucho acá y te molesta, pues si te molesta la nariz y toda la cosa donde aspiráis. Y aparte que mira, yo aquí veo el tren aquí en la curva y me molesta un poco la visión, pues es bien tóxico en realidad. La PDI ya trabaja para determinar el origen del fuego, mientras el gobierno regional conformó una mesa de trabajo que debe determinar cuál es el camino a seguir para eliminar la combustión. Es un incendio que es subterráneo, en la cual tenemos emisiones de gases que no sabemos cuáles son las emisiones, que situación que se nos ha hecho ver por intermedio de bomberos. Y ya el trabajo de 2 meses nos indicó que efectivamente todos los recursos asociados no eran los más apropiados y es por eso que solicitamos ayuda al intendente. Una vez superada la emergencia sanitaria, la comuna de Buin espera que este vertedero sea clausurado, pueda ser reconvertido y se transforme en un espacio público de uso masivo. 5 meses y todavía a la espera. Y en otras informaciones, sin agua, sin luz, alumbrando con velas y celulares. Los pacientes de pediatría del Hospital Sotero del Río tuvieron que pasar la noche. La rotura de una cañería provocó un cortocircuito que los dejó sin servicio eléctrico. Esteban Roa con el informe. No hay luz en ninguna pieza, los niños están a oscuras. Y además nos tienen sin flujo de agua.
No podía lavarse las manos ni monitorear a los niños enfermos en el sector de pediatría. Sin luz ni agua, un grupo de pacientes del Hospital Sotero del Río tuvo que pasar la noche en el servicio de urgencia. No hay agua, no hay luz. Anoche con celulares, cambiando los pañales a las guaguas. No dan ninguna respuesta, porque le preguntamos qué pasa y no vimos a los técnicos y lo único que hicieron poner una lámpara en la sala de remedio. Los paramédicos también se lavan con alcohol gel para tratar a los niños. Y ahora que no hay agua, sí están agarrando alcohol gel, nada más. Según el hospital, una rotura de cañería habría provocado un cortocircuito que dejó sin electricidad a este sector de 18 camas. Para que no se siguiera filtrando el agua, también se tuvo que cortar. Datos que no concuerdan con la versión de los pacientes que denuncian estar sin servicios básicos desde la noche del lunes. Efectivamente, hubo un rato en que hubo que echar mano al ingenio y a la colaboración tanto de los padres como del personal. Nosotros estamos sin luz del lunes desde las 2 de la mañana. El problema es que ahí hay máquinas de infusión para los sueros, se ocupan máquinas para tomar la presión de los niños, que es importante, y no se puede porque no hay luz, no van conectadas a la corriente. Hace 20 días, Camila dio a luz a Paloma, una paciente que se encuentra internada en el Sotero del Río. Tras una infección urinaria, notó que su hija comenzó a ponerse morada. En el servicio de urgencia tuvieron que reanimarla y actualmente deben estar pendientes de su tono de piel. Obviamente, la luz es indispensable. Es súper importante que a nosotros le estemos evaluando el color de la piel, si se empieza a poner sus patitas moraditas o si él empieza a cambiar el color. Hay que avisar al tiro porque eso es de gravedad. Como Paloma, hay niños que se les debe monitorear las deposiciones, la sangre y la piel. Sin luz, deben sacarlos al pasillo, con el miedo a contagiarse con algún virus. Aunque no son pacientes que estén en cuidados intensivos, el problema puede volverse grave. Todo por estas cañerías con data de hace más de 50 años. Bueno, es un hospital de los 30 y por lo tanto son cosas normales dentro de esta estructura. Por eso se va a reponer el Sotero del Río y ese hospital es parte del complejo. Son 20 para las 9 de la mañana y estamos en la unidad de segunda infancia Sotero del Río. Dicen que se normalizó todo, aún no hay agua. De a poco este miércoles el servicio de agua y luz fue repuesto en la sala que no funciona con generadores, problema del que por ahora los pacientes esperan no se vuelva a repetir. Quienes más han sufrido con esta nueva ola de frío en la zona centro del país son los inmigrantes caribeños, que obviamente no están acostumbrados a temperaturas que bajen de los 0 grados. ¿Cómo se las ingenian para hacerlo en uno de los países más australes del mundo? Más cuando se aproximan las temperaturas más extremas de frío para este fin de semana. Lo vemos en la nota de Pamela Morales. ¿Cuántas capas No, yo tengo uno, dos. Yo tengo ese y con otro de... Yo tengo grande ahí por la mañana ahí. Wilkins llegó hace 3 años, pero aún no se acostumbra al invierno chileno. Una realidad que golpea fuertemente a los más de 4.500 haitianos como él, que tratan de equiparse literalmente para las bajas temperaturas. Nosotros sufrimos mucho con el frío porque, imagínate, en mi país más o menos está caluroso, un país tropical, siempre hace calor, nunca hace frío. ¿La temperatura ya 40? No, 45 grados más o menos. ¿Buena comida para el frío? Sí, buena comida para mí. ¿Pasas mucho frío acá? Sí, ¿Mucho frío? Mucho frío. Wilfredo lleva solo 3 meses en nuestro país y ya sufre las consecuencias de haber llegado en la peor época para los haitianos. Aquí en Lo Valledor, uno de los principales mercados de verduras en Santiago, ellos llegan a trabajar a eso de las 5 de la mañana. ¿Cuántas capas de ropa te pones? 8 cada día, sí. ¿Y en los pies cuántos calcetines? 2. Mucho frío en Chile. Demasiado frío. Para mí mismo, a mí me gusta quedarle arropadito, pero mejor para mí, porque con calor no me siento bien. Otros han adoptado conductas propias de nuestra idiosincrasia más criolla para paliar las bajas temperaturas. ¿Hay alguna comida especial? Vino. Ah, puro vino. Sí, para el frío. ¿Pero mucho copete hace mal también? No, poquito. Hasta con gorra te entiendo. Sí, es horrible. Para nosotros es horrible porque no estamos acostumbrados a ello. ¿Cómo lo está haciendo con el frío? Ahí llevándolo, mi amor, mucho abrigo. Mucho abrigo. ¿De dónde eres? De Dominicana. ¿Cuál es tu nombre?
Berenice. Las únicas estufas que ellas conocían antes de pasar el primer invierno en Chile eran aquellas que se usan en República Dominicana para cocinar, nunca para entibiarse. Al menos trabajan en la gastronomía, donde han aprendido de los chilenos cuáles son los platos de invierno para calentar el cuerpo. Un buen caldo, nada más. Un buen plato de poroto, una buena Ya sabemos. Al frío, sí, hace mucho frío, por eso comemos caldito de pata. La gente ahora come menos, bueno, esto es de marisco, ¿no? Sí, Porotito, garbanzo, lenteja y caldo pata. Eso es lo que está viendo la gente para el frío. Para dormir, otros se ingenian. Calienta cama y 5 brazadas. Así dibujan los centroamericanos los días más helados en Chile, llegando a uno de los países más australes del mundo, desde aquellos donde el sol no da tregua con temperaturas que escasamente bajan de los 30 grados, incluso en épocas heladas. Gran actitud ahí, eso también da calor. Bueno, y mundiales de atletismo, los últimos o de surf, figuran todo ello en su currículum. Aún así, entrena en un estadio a oscuras. Es la precaria realidad del atleta Patricio Golarte y sus compañeros de equipo. El Instituto Nacional del Deporte no tiene recursos para encender la luminaria del recién inaugurado estadio Elías Figueroa, por lo que deben practicar literalmente en penumbras. Mónica Holguín con la historia. Tranquilo, no se asuste. No es que tenga que subirle el brillo a su televisor, porque es así, completamente a oscuras, como entrenan los deportistas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Si usted no ve nada, imagínese estos jóvenes que deben perfeccionar su técnica sin ningún tipo de iluminación. Es la realidad de muchos deportistas como Patricio Golarte. Compite en 110 metros valla, fue campeón sudamericano en su categoría el 2010, ha participado de 2 mundiales y además nos representó en los Juegos Odesur en marzo pasado. Currículum más que suficiente para tener todo el apoyo, pero adivine, entrena a oscuras. Me dieron la explicación de que no había dinero, que se iba para malgastarlo en atletismo, si al final los focos usaban petróleo y tenían que durar todo el año. Y al final, ¿qué puede hacer uno contra eso si el fútbol es lo más importante ante todos los deportes, lamentablemente? Es que el Instituto Nacional del Deporte, encargado del recinto, no autoriza prender las luces por los altos costos que ello implica, iluminación que se utiliza solamente para los partidos de fútbol. Una vergüenza. Cuando hay partido, cualquier cosa, se prenden las luces, está todo súper limpio, ordenado, hay una preparación desde antes. En cambio, en los torneos y campeonatos acá, no. A mí me gusta el fútbol, pero tampoco no todo es fútbol. Pues. Si usted viera, hay muchos atletas, hay hartas personas que vienen esforzadas, que vienen desde lejos, que gastan su plata para venir, que se compran sus cosas y que no prendan una luz para poder entrenar, entonces igual es fome. Lo insólito es que uno de los compromisos al aprobar los recursos para el estadio era justamente que este estuviera abierto para los atletas y público en general, al menos hasta las 11 de la noche. Asegura que los atletas tienen, por acuerdo, por esta exigencia, horas uso de las 7 hasta las 23 horas, de lunes a sábado, todo el año. Y por tanto no puede aparecer hoy día diciendo el ND que no tiene recursos para financiar los gastos de iluminación de los atletas. Una situación complicada para estos jóvenes, autoridades se comprometieron con una solución. Vamos a planificar con el IND y con la Seremi de Deporte el poder entregar esta información lo antes posible para que ellos lo puedan planificar. En invierno es mucho más difícil, en verano es mucho más fácil, se pueden extender los horarios, pero vamos a tratar de buscar una solución. Dar fecha es ponerse una soga en el cuello, ¿ya? Pero yo tengo entendido, me lo informó, ¿no es cierto?, el constructor civil, que es el encargado de mantención, que él ya dispone de unos focos que son movibles, desplazables. Entonces, como para colocarlos a los extremos de la pista, a los 100 metros, al final y al comienzo, y poder mantener un poco mejor la iluminación. Pero mientras esperan, no tienen otra opción que aprovechar la poca luz del día antes que caiga el sol. Linternas y celulares también son de ayuda para estos amantes del deporte. Destacados atletas que solo piden condiciones dignas para ser mejores cada día.
Fueron a cumplir su sueño a Brasil y terminaron tras las rejas acusados de falsificación de documento público. Es el caso de 4 hinchas chilenos que arriesgan hasta 5 años de cárcel lejos de nuestro país. Uno de los equipos de 24 horas estuvo con sus familiares, quienes esperan que termine luego esta pesadilla. Juan Carlos Alarcón y Pablo Tapia con la nota. Hugo y Víctor son padres de 2 de los 4 chilenos que permanecen presos en el complejo penitenciario Jericinó de Río de Janeiro. Están angustiados y con muchas dudas. Viajaron a Brasil para buscar una pronta solución para sus hijos. Ellos no son los falsificadores ni tampoco estafadores. Ellos fueron los estafados. No se sabe, solamente ese delito, según ellos, condenado hasta con 5 años de cárcel. Víctor Contreras, Jorge Rodríguez, Víctor Reyes y Fabián Pino son todos amigos de la quinta región. Viajaron a Brasil con muchas ilusiones. Mientras todos entonaban el himno nacional en el histórico partido contra España en el Maracaná, se gestaba el operativo para detenerlos. La razón, el porte de credenciales falsas, las que habrían sido compradas a 300 reales cada una, unos 75.000 pesos chilenos. Alguien les vendió una credencial. Correcto, por 300 reales. Ellos, obviamente, como cabros joven, dijeron, ya, pues, si te ven a ti la credencial, ya, pues pasa, y yo te doy 300 reales y yo entro. Estaban sentados y los tomaron detenidos con la credencial. De ahí vino la odisea de 3 días incomunicados, ni siquiera nos avisaron. Si tú tienes la seguridad esta que el tipo te toma, te lleva, te deja instalado, tú piensas que, bueno, es de la FIFA, ¿verdad? Esta es la credencial con la que les pasaron gato por liebre a los compatriotas que hoy viven el peor viaje de sus vidas. Según informaron los medios locales, fueron los mismos asistentes del VIP quienes denunciaron a los agentes de seguridad sobre la diferencia que había con las acreditaciones oficiales. 14 días se llevan privados de libertad en la cárcel José Federico Márquez los 4 chilenos que de estafados pasaron a estafadores, un recinto ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro. Los pelan, le robaron la memoria del celular, la memoria de la cámara, ¿verdad? Están totalmente aislados, llevan 14 días incomunicados, porque están incomunicados en una celda de 2x3. No les permiten recibir ningún alimento. Estoy desesperado como padre, mi familia detrás está desesperada, el dinero se te acaba. Víctor pudo visitar a su hijo por 15 minutos durante este martes. Es el único que ha tenido algún contacto con uno de los chilenos presos. Él mismo asegura que probablemente este jueves le den al grupo la libertad provisional, previo pago de una fianza fijada por el tribunal de 1.250.000 pesos por cada chileno. Pero la pesadilla no se acaba, porque de todas formas tendrían que quedarse en Brasil hasta que termine el juicio. Y del mar a la calle. Con heridos terminó una violenta protesta de pescadores en Valparaíso. El gremio reclama por la ley de pesca que, según ellos, los perjudica en la extracción de la jibia. Mónica Holguín nos cuenta. Salieron con todo a la calle. Artesanales que se tomaron Avenida España en Valparaíso, cortando la principal ruta que une el puerto con Viña del Mar. Así, lo que inicialmente sería una marcha hasta el Congreso terminó con barricadas y violentos enfrentamientos entre pescadores y carabineros, todo para mostrar su rechazo por las cuotas de jibia. Se mantuvo por más de 2 horas, tránsito cortado y el servicio de metro también. Con carros lanzaguas, bombas lacrimógenas y personal de fuerzas especiales intentaban replegar a los manifestantes, pero nada. Ellos fueron bastante porfiados, por así decirlo, respecto a su intención de poder marchar hacia el Congreso Nacional. El gobernador provincial también había estado en forma permanente en contacto con ellos para que marcharan por otra vía.
Uno de los momentos más tensos se vivió cuando este hombre, según denuncian, habría recibido una bomba lacrimógena en la cabeza. El Paco del Zorrillo se bajó y me apuntó y me disparó al tiro a la cabeza. ¿Disparó al tiro en la cabeza? Sí, ¿De qué estaba haciendo? Estaba ahí, soy pescador yo. Protesta que terminó con un detenido, mientras en la Comisión de Pesca de la Cámara, pescadores de todo Chile exponían sus demandas. ¿Conoce usted a alguna persona que sufra de calvicie? Seguramente sí, ya que 1 de cada 3 hombres sufre de alopecia. Algunos lucen su pelada con orgullo, mientras otros buscan todo tipo de recetas soñando con una abultada cabellera. Para ellos hay buenas noticias porque científicos de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, habrían encontrado una posible solución. Eso sí, solo para algunos. ¿De qué se trata? Florencia Vial nos cuenta. 1 de cada 3 hombres sufren de calvicie cuando pasan la barrera de los 30 años y esa eterna juventud se vuelve cada vez más un anhelado tesoro. Si para las mujeres los kilos de más y las arrugas representan el enemigo más cruel y despiadado, para la mayoría de los hombres esto es lo que les quita el sueño. Quedarse pelados con los años se ha convertido en la peor pesadilla. Para todos ellos, buenas noticias, pues gracias a una mera casualidad podríamos estar acercándonos al fin de la calvicie. Científicos de la Universidad de Yale consiguieron que un joven de 25 años que sufría de alopecia areata le creciera nuevamente el pelo e incluso cejas y pestañas. Esto gracias a que investigando la artritis descubrieron que el citrato de tofacitinib estimula la recuperación del cabello. 10 miligramos diarios de este medicamento fueron necesarios para que en 2 meses este joven volviera a tener pelo. La única forma de que salga el pelo es que el folículo esté presente y vivo. Si el folículo está presente, cualquier remedio como este puede estimularlo y formar nuevamente pelo. Eso es lo que le pasó con este joven que tiene una alopecia areata. Eso sí, hay que dejar en claro que este tratamiento no servirá para todos. Existen varios tipos de alopecia. El más común es la androgenética, que corresponde al 95% de los casos, mientras que el otro 5% son las secundarias. Para que este tipo de tratamiento funcione, es necesario que el folículo capilar esté vivo. Un tratamiento puntual para un tipo de alopecia, que es el 1% o menos de las causales de alopecia, que puede servir como nuevo tratamiento, pero no para todas las alopecias. En el caso de la androgenética o de los que sufren de calvicie por genes, tendrían que realizarse este tratamiento antes que se les caiga el pelo, pues es fundamental que los folículos todavía se mantengan activos. Cuando el folículo ya no existe, el único tratamiento efectivo es el microimplante capilar, que es trasladar pelo de la parte posterior de la región de la nuca a la zona fronto o parietal, que es la zona alopécica. Hablamos de una investigación que podría devolverle la esperanza no a todos, pero sí a muchos hombres que luchan contra la calvicie. Pero no se preocupe, porque siempre está la opción de aceptar el paso de los años, como lo hacen tantos actores de Hollywood que llevan su pelada con la frente en alto. Y lo que sigue indigna, pero continúa. Pese a que la ley lo prohíbe desde febrero, los trabajadores de farmacias denunciaron la permanencia de las comisiones por venta de medicamentos. La mala práctica, conocida como canela, según alertan los mismos vendedores, sigue de esa manera impactando el costo de los remedios ante la falta de fiscalización de la autoridad. Pamela Morales con el informe. Desde febrero entró en vigencia la ley aprobada en el Congreso que prohíbe la existencia de cualquier tipo de incentivo, premios o comisiones de venta por medicamentos en farmacias. La iniciativa buscó evitar que algunos medicamentos tuvieran una venta preferencial a través de la llamada canela, lo que podía redundar en un mayor gasto para el consumidor. Y no hay uno más barato, un pastillo no. Y este tampoco tiene más barato. Los del remedio del corazón, de la hipertensión, me salen como 20.000 pesos mensuales. Sale muy caro comprar los remedios originales.
El incentivo a la venta de medicamentos más caros era la única manera de los dependientes de farmacia de aumentar sus ingresos, muchos de los cuales no alcanzaban a los 20.000 pesos de sueldo base. Hasta hoy algunas farmacias como Cruz Verde o Salcobran individualizan los medicamentos sujetos a canela con estrellas o con la sigla SC, que quiere decir selección para concurso. A mayor precio, más premios según los trabajadores. Detectamos y demostramos con antecedentes, con documentos, que las cadenas de farmacias siguen incentivando la venta de medicamentos. Nuestro sueldo sigue siendo a través de privilegiar la venta de un medicamento por sobre otro. La actual regulación obliga a la industria farmacéutica a reestructurar contratos y la configuración de sueldos a los trabajadores con un plazo de 6 meses. Pero ese periodo, según los legisladores que patrocinaron la normativa, no era para eliminar la canela, lo que debió suceder en febrero. Es una prohibición total, absoluta, categórica, de toda forma de incentivo económico o de otro tipo en función de que las personas vendan determinado cual producto. La ley es clarísima. Y lo que están haciendo estas farmacias es violando la ley, violando el espíritu de la ley, pero no solamente en esta materia, lo están violando porque no tienen lista de precios. El senador Girardi ha recibido varias denuncias que acreditan la continuidad de los incentivos asociados a la venta de fármacos. En este mail de una farmacia se ofrece una comisión superior a 2.000 pesos de incentivo a la venta de estos productos para adelgazar en el mesón de venta de los trabajadores. ¿Y qué es lo que dice? Si usted vende un determinado medicamento, le van a pagar 2.500 pesos brutos por cada unidad vendida. Si usted vende otro, le va a pagar 1.250 pesos brutos por cada unidad vendida. Ahora, en esta época del año, en donde se incrementa el gasto de bolsillo de medicamentos, todavía no se termina con este lucro a la salud de todos los chilenos, teniendo, reitero, la herramienta, ley de fármacos, a partir del 14 de febrero, teniendo todas las pruebas disponibles. Nosotros estamos dispuestos a llevarlas al ISP, al director Ricardo Fábrega, para que tenga el documento y salga a fiscalizar, a terminar con este famoso incentivo. Los siguientes pantallazos fueron captados en distintos locales de venta en los últimos días. Aquí, por ejemplo, la glibenclamida más cara aporta la comisión de venta más alta de la lista. La misma farmacia ofrece al vendedor hasta 125 pesos si este vende los sartán de 14.000 pesos en lugar de aquel que cuesta 2.150, que tiene una comisión mucho más pequeña. Les pedimos a los trabajadores que nos hagan la denuncia a nosotros y nosotros vamos a ver cómo podemos iniciar el sumario sanitario respectivo y probar esto, porque el punto aquí es probarlo. Si están pagando canela hoy y nosotros podemos demostrarlo, efectivamente eso es una violación de la ley. El director del ISP señaló que ya existen varios sumarios instruidos a algunas farmacias por faltas a la ley de fármacos y de conocer el detalle de otras denuncias, como las hechas a 24 horas por trabajadores o el senador Girardi, las sanciones no se harán esperar. Por ahora, las farmacias aludidas se reservaron el derecho a referirse al tema públicamente. Reportajes 24. Hoy ningún extranjero puede venir a Chile y buscar directamente a un menor para sacarlo del país y luego adoptarlo en el suyo. Antes, sin embargo, esta práctica era habitual. Sucedió con menores de Quirihue, cuyas madres, ahora fallecidas, siempre dijeron haber sido engañadas para firmar los permisos. Un abogado de la zona explica que los extranjeros pagaban hasta $8.000 para que los trámites fueran más rápidos y, en algunos casos, se llevaron a niños recién nacidos. Una madre denunció y la corte impidió la salida de una pareja de hermanas. ¿Qué pasó con los otros niños de Quirihue? La historia con Marta Escalona y Juan Carlos Segovia. Italianos y franceses iban mucho a Quirihue. Matrimonio. Matrimonio. ¿Y a qué iban? Iban a presentar medidas de protección a fin de poder llevarse a los niños a extranjeros. Se trataba en su mayoría de hijos de mujeres solteras de extrema pobreza y analfabetas. En rigor no eran adoptados en Chile, pero viajaban autorizados no solo por el tribunal, también por sus madres. Todo parecía en orden, pero una de ellas pidió ayuda. Su testimonio conmovió a este hombre. Ella, en mi calidad de procurador, me pidió que por favor la ayudara. El caso llegó a la Corte de Apelaciones de Chillán y la sentencia fue revocada. Ella no sabía lo que estaba firmando. Según consta en los expedientes de la época, solo en 1987 más de 20 menores fueron sacados desde Quirihue por matrimonios extranjeros con destino a Europa. En solo un par de días conseguían una adopción, que mucho se repite en los testimonios, de que habían personas que recibían dinero a cambio de hacer estos trámites de manera mucho más rápida. Pagaban en dólares.
Estamos hablando de una cifra entre 5 a 8 mil dólares. ¿Eso es lo que le ofrecieron a usted cuando le preguntaron si quería asesorarlos o no? Sí. Aquí había un juez y una asistente social que disponían de todas las familias pobres y ellos decidían por esta familia y se tomaban los niños y se los llevaban. Que alguien le dijo a ella, la señora Mirta tanto se la llevó. Luego si quiere, puse la cámara, pero primero hablemos solas. En 1984, estas dos mujeres, entonces niñas de 3 y 4 años, estaban listas para partir a Europa. El Tribunal de Menores de Quirihue había sentenciado una medida de protección que implicaba su salida del país bajo la custodia de un matrimonio de italianos. La madre, que nunca aprendió a leer ni a escribir, figuraba autorizando la salida. Le habían llevado 2 menores al extranjero y estaban 2 menores más en víspera de llevárselo nuevamente al extranjero, que ella no tenía ninguna intención de que sus hijos se fueran al extranjero. Rosa le contó cómo había llegado ella a esta situación, qué había pasado, porque ella había dado su visto bueno para que los niños salieran. Uno de los requisitos, ¿no es cierto?, para que opere la medida de protección y puedan salir los niños fuera del país, es precisamente que la madre tiene que dar su consentimiento. Aunque el tribunal contaba con la firma de la madre, el viaje de estas dos hermanas no se concretó. Se abrió un sumario, ya le diremos qué pasó con el juez. En 1987, la madre de esta mujer le perdió la pista a la entonces menor de sus hijas. La historia que siempre contó a su familia es que le habían ofrecido tener a la niña en una guardería por unos días para que ella buscara un lugar donde arrendar. Cuando le dieron el alta no tenía dónde irse con la bebé. Ya me tenía a mí, pero a mí me había dejado en el campo con mi abuelo. Como la bebé tuvo que tener unos 8 días, los días que estuvo en el hospital, más unos 8 días, le pierde la pista. Cuando regresó, no había noticias de su hija. Cuando volvió ya no estaba. Y que alguien le dijo a ella, la señora Mirta tanto se la llevó. ¿Y ella fue a hablar con la señora Ella Mirta? fue y que nunca más la volvió a ver. Fue a hablar y nunca que si estaba, que volviera más tarde y todo, y nunca más la volvió a ver. Mi mamá es analfabeta y no tenía desplante como para pedir ayuda a instituciones, se quedó nomás. ¿Por qué nunca denunció para que la justicia le ayudara a encontrar a su hija? Era persona de campo, tenía poco conocimiento de muchas cosas. Según logramos investigar, efectivamente Javiera María salió de Chile con destino a Francia sin ser adoptada, sino con un permiso del Tribunal de Quirihue, antes de cumplir los 20 días de nacida. La firma de su madre figura aceptando la salida. ¿Sabía realmente lo que había firmado? Creo que se aprovecharon de su ignorancia. La situación de la mamá de estas otras dos mujeres, entonces niñas, era la misma. Había firmado un documento y se enteró más tarde que con él estaba autorizando la salida de sus hijas del país. Ella era de condición de extrema pobreza y no tenía medios suficientes como para tener a sus hijos. Sin embargo, la mujer no quería darlas en adopción. Solo había aceptado la ayuda que le ofrecieron para que las dos niñas estuvieran temporalmente en un hogar, mientras ella arreglaba su situación económica. Hablé con el abogado que llevaba la causa, del cual también soy amigo y ahora somos colegas, y también es un abogado quirihuano, y él accedió, ¿no es cierto?, a que ayudáramos a esta gente. ¿Qué fue lo que hizo el abogado? Un recurso ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán, y fue la Corte de Apelaciones la que en definitiva resolvió que los niños no podrían salir del país. ¿Por qué la Corte revocó la sentencia del Tribunal de Quirihue? Tenía familiares aquí en Chile como que pudieran hacerse cargo de estos niños y no llevarlos al extranjero. Porque entonces el juez había determinado que la salida del país era la mejor opción para las niñas. Esa interrogante se repite en otros casos. Creo que a lo mejor ahí faltó un rol del Estado en ese momento, quien estaba a cargo, que era el organismo, ¿no es cierto?, que cuidaba a los niños, de haberle dado la ayuda para que en la familia se fortaleciera. Aquí había un hogar de menores, había un centro de atención diurna que lo tenía a cargo un sacerdote, el padre Diocles Miranda, que lo mantuvo con sus propios recursos, con recursos de la parroquia y de su propio bolsillo. ¿Para qué? Justamente para evitar que siguieran saliendo niños hacia otros países. Y eso lo mantuvo hasta que él murió. Pagaban en dólares. Estamos hablando de una cifra entre 5 a 8 mil dólares. Eso ofreció un matrimonio de italianos a este abogado, entonces procurador, para que los ayudara a tramitar los permisos para llevarse a un niño, que por sus condiciones de extrema pobreza pudiera salir del país con una medida de protección dictada por un tribunal. Yo no accedí. No, porque no estaba dentro de mis principios acceder, sobre todo
conseguir, ¿no es cierto?, sacar esos niños, que yo creo que el consentimiento de la madre, si hubieran sabido realmente de qué se trataba, no lo habrían dado, evidentemente. La encargada de elaborar los informes sobre la situación de los menores y sus familias era una asistente social. La responsabilizan de haber recibido dinero a cambio de buscar niños y emitir informes desfavorables sobre sus madres. Ya veremos qué nos dice cuando le contamos. Luego, si quiere, puse la cámara. Pero primero hablemos solas. Esta mujer recuerda incluso cómo a ella misma le ofreció directamente salir de Chile con una familia de extranjeros. Le ofrecían a uno autos, casa, vivir otra vida en otro mundo, pero lejos de su familia. ¿Quién te ofreció eso a ti? La asistente social de tribunales, la que había en esos años acá. ¿Cómo te lo propuso a ti? ¿Dónde te encontró? ¿Cuándo te dijo eso? Cuando llevó a mi hermano arriba a preguntar si él se quería ir, igual me llevó a mí y yo le dije que yo no me iba. Eso también se repite. A mí me ofreció llevarme a donde iba a tener una casa y un auto mucho mejor que... O sea, en mi casa no tenía nada, era pobre, no tenía nada, ni siquiera muchas veces para comer. Pero eso no significaba que ella me estuviera ofreciendo casa y auto mejor. Yo no la acepté y me arranqué. Esta mujer también la acusa de ser la responsable de la salida del país de su hermana, cuya pista se perdió después de haber estado internada en el hospital. ¿Pero tu mamá denunció, por ejemplo? ¿Fue Carabineros? Sí, o sea, ella igual la averiguó a través del juzgado y en el juzgado le dijeron que según ella lo había dado ella misma en adopción, a lo cual no se supo en qué momento firmó ni nada por el estilo. ¿Tu mamá dice que ella nunca la dio en adopción? Nunca la dio en adopción. ¿Tú le crees a tu mamá? Sí, totalmente. Actualmente la asistente social de la época es consejera técnica en el Tribunal de Familia de San Carlos. Necesito preguntarle a usted acerca de las acusaciones que hay en su contra antes de sacar el reportaje. Me parece que es justo. Pero no puede estar grabando antes de escucharme. Pero le estoy pidiendo una entrevista. Por eso se lo digo, pase. Pero sin la cámara. Yo le estoy diciendo que necesito una entrevista con cámara, señora misma. Previo a eso, hablemos sin cámara. Luego, si quiere, puse la cámara. Pero primero hablemos solas. Accedimos. No aceptó preguntas y menos una entrevista en cámara. Según estadísticas del Sename, solo en 1989, cuando la ley cambia y este organismo participa en los procesos, se tramitaba solo en ese año más de 1000 entregas de niños chilenos a matrimonios extranjeros. En el único caso que llegó a la corte, la sentencia fue revocada. Y con eso impedimos de que estas dos niñas se fueran al extranjero. ¿Y si te hubieran llevado, qué habría sentido? No me había sentido... No es lo mismo que vivir con su hermana. Vivir con familia que no fuera de la familia. ¿Hubieras preferido quedarte acá de todas maneras o te habría gustado irte? ¿Qué? No, aquí. Aquí, vivir junto con la familia. A partir de 1989, el Sename recibió denuncias de mujeres que habían sido engañadas para entregar a sus hijos. Todos habían salido al extranjero. Eran mujeres de escasos recursos, con bajo nivel de escolaridad, sin un trabajo estable, e incluso en el caso de mamás analfabetas, normalmente ya firmaban con su huella digital, que se señalaban en los documentos que aparecían. Según el relato de ellas, que nos hacían o antecedentes que podíamos detectar en la documentación que se nos presentaba, decían que habían sido engañadas y habían firmado un documento sin saber el alcance de lo que habían firmado. ¿Ya? Y en realidad habían sido documentos en los cuales ellos entregaban el cuidado de su hijo, y muchas veces eran ante notario. Generalmente eran niños que estaban reconocidos solo por la madre, entonces ellas podían hacerlo sin ningún problema. ¿Qué pasó con esos casos? Estábamos obligados a hacer la denuncia y así lo hicimos. Y se generaron procesos muy largos, pero hasta donde nosotros tenemos conocimientos no se logró acreditar porque era muy difícil acreditar estos delitos. Si firmaron sin saber lo que hacían, si fueron engañadas, si entregaron a sus hijos y luego se arrepintieron, solo quedan los testimonios. No hay un proceso judicial que pueda esclarecer los hechos. Hasta ahora solo se sabe, según los expedientes a los que tuvimos acceso, que efectivamente menores como Javiera María y los otros dos hijos de Rosa fueron sacados de Chile. ¿Qué tan apegadas a la justicia eran las sentencias que dictaba el juez de Quirihue? ¿Qué habría pasado si estos dos casos u otros también hubieran llegado a la corte? Por ahora no tenemos las respuestas. La vida, llevársela por la vida, toda la vida. Sin ninguna explicación. Sin ninguna explicación.
falleció mi mamá y mi papá y ellas me pidieron que yo buscara a mi hermano. No lo he encontrado. La investigación de Marta Escalona en Reportajes 24. Un áspero cruce verbal protagonizaron hoy los senadores Ignacio Walker y Fulvio Rossi. Ello luego de que el presidente de la ADC reclamó por la celeridad con que se han tramitado los proyectos de reforma a la educación en la comisión que preside justamente Rossi. Hubo fuertes calificativos. Antonio Ruiz tiene el detalle. Sesionaba la Comisión de Educación del Senado y se aproximaba la votación en general del proyecto que crea un administrador provisional. Fue allí cuando el timonel de la ADC, Ignacio Walker, por segunda vez se quejó de la celeridad con que el presidente de la instancia, el senador socialista Fulvio Rossi, llevó adelante la discusión de esta y otras iniciativas vinculadas a la reforma educacional. La conducción de esta comisión por parte de la mesa se hace absolutamente intolerable. Creo que el presidente está conduciendo la comisión de una manera deplorable. Creo que está creando artificialmente un clima de polarización allí donde no existe. Yo también le quiero decir algo, senador Walker. Pienso que usted, como representante de la nueva mayoría y representante de la democracia cristiana en el ámbito de la educación, su conducción y su intervención han sido francamente deplorables. Y han ido en contra justamente de un proyecto que es el más importante del gobierno de la presidenta Bachelet. Yo lo siento más como un opositor a la reforma que como un aporte a la reforma. Discusión que llega justo un día después que el ministro Nicolás Eizaguirre presentara al economista ADC Andrés Palma como el nuevo secretario ejecutivo de la reforma educacional. La misión del exdiputado y exministro será coordinar y articular los proyectos del gobierno en la materia, especialmente con los parlamentarios de la nueva mayoría. Y llega tras una serie de críticas desde su partido a los proyectos del gobierno. Yo creo que la ADC no necesita fotos para ejercer su influencia porque es muy notoria y muy importante además. Estoy muy entusiasmado. Yo, como digo, creo que la tarea de la reforma educacional es la tarea del país. Si logramos sacar adelante, como yo espero, con el esfuerzo de todos, entonces yo voy a estar muy contento y todos vamos a estar muy contentos. El nombramiento de un demócrata cristiano en un puesto clave para la reforma más emblemática del gobierno fue valorada por el presidente del partido, Ignacio Walker, y trajo reacciones tanto en la nueva mayoría como desde la alianza. Yo estoy particularmente contento de este nombramiento y esperamos que este segundo tiempo, que algunos han dicho, transcurridos ya los primeros 100 días con 56 medidas que obviamente significaba una cierta premura, nos pueda encontrar, ¿no es cierto?, en un buen pie para tener una sustantiva reflexión. Porque Andrés Palma no entra como fruto de ninguna negociación con ningún partido, no es parte de un contexto político, él entra porque aquí hay muchas funciones que cumplir y claramente este equipo hay que robustecerlo. Yo espero que la incorporación de Andrés Palma contribuya a una corrección del enfoque de la reforma educacional, espero que así sea, porque así como va de mal en peor. Es una reforma que políticamente está haciendo agua. Reacciones por una designación que pone de lleno a la democracia cristiana en la foto. Andrés Palma, el nuevo guardián de una reforma que promete gratuidad, poner fin al lucro y garantizar la calidad en la educación, pero que genera tensiones en el oficialismo. ¿Está Medio Oriente a las puertas de una tercera intifada? Es lo que se teme luego de que este miércoles en Jerusalén la policía encontrara el cadáver de un joven palestino. Algunos sectores creen que podría tratarse de una venganza de grupos ultraderechistas israelíes tras la muerte de 3 adolescentes judíos. La tensión está claramente al máximo, especialmente en Jerusalén del Este, donde durante esta jornada se registraron enfrentamientos entre la policía israelí y los palestinos, quienes reclaman por el asesinato de este joven. Los agentes iniciaron una investigación para ver si efectivamente se trata de una venganza o murió en otras circunstancias. Políticos de ambos sectores condenaron la muerte, aunque el presidente de la Autoridad Nacional Palestina fue más allá y pidió al primer ministro hebreo que condene el ataque tal como él lo hizo tras el asesinato de 3 jóvenes judíos, mientras las fuerzas israelíes continúan con redadas y bombardeos para dar con los 2 sospechosos del triple crimen. Israel asegura que los asesinos son miembros del movimiento de resistencia islámica Hamas.
Seguimos con otros temas. Se revolucionaron los 80, sus protagonistas se transformaron en íconos y por eso hoy la industria de Hollywood decide resucitarlos. Los clásicos Terminator, Depredador y Rambo vuelven al rodaje décadas después de su gloria. Carolina Cárcamo nos cuenta más. Sylvester Stallone is back as Rambo. Fueron películas que se robaron la taquilla, marcaron generaciones y sus personajes llegaron a ser íconos del cine de acción. Dicen que caballo bueno repite, quizá por eso Terminator, Rambo y Depredador vuelven a la pantalla grande. ¿Se habrá acabado la creatividad en Hollywood que resucita cintas de glorias pasadas? Demuestra que hay una completa sequía de ideas. La creatividad en Hollywood se ha acabado y muy pocos autores, muy pocos directores pueden dar un golpe de timón. Considerado uno de los héroes musculosos más destacados de los 80, Rambo hasta hoy tiene 4 cintas. La primera película salió en el año 82 y la última en el 2008. Con esa entrega recaudó $110 millones. Ahora el mítico John Rambo tendrá su quinta entrega en el guión del mismísimo Sylvester Stallone, quien obviamente también protagonizará la película. Diez años después de su último papel como este destructor robot, Arnold Schwarzenegger regresa con Terminator Genesis. Terminator, la saga, comenzó de la mano de James Cameron en 1984. El legendario robot T-800 revivirá en los cines en julio del 2015. Claro que Schwarzenegger tendrá pantalla para rato, porque si en los 80 padeció a manos de este alienígena, ahora la saga vuelve con Depredador, la secuela. Es volver al nicho, volver al origen, pero no sé, creo que hay que pedirle demasiado al espectador, demasiada cooperación para creer que personas de 60 años, por mucha masa muscular que tengan y sean cultores de la halterofilia, puedan hacer lo que van a hacer en pantalla. Hollywood decidió desempolvar clásicos, mientras tanto usted podrá seguir disfrutando del género acción. Stallone y compañía llega en agosto a los cines nacionales con Los Indestructibles 3. Banderas, Ford y Mel Gibson son las nuevas contrataciones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Iniciamos este contacto en el bloque deportivo desde Río de Janeiro para hablar de una de las grandes figuras de nuestra selección. Cuesta encontrar una en particular después del muy buen rendimiento de La Roja. Pero Claudio Bravo ha proyectado su rendimiento más allá del equipo mismo. Y en todos los rankings FIFA ha sido elegido el mejor arquero después de la fase de octavos de final. Aquí está, una suerte de homenaje en términos de ranking para el que hasta ahora ha sido elegido por FIFA como el mejor jugador chileno y el mejor arquero hasta ahora del Campeonato del Mundo. Estas fueron algunas de las tapadas que tienen a Claudio Bravo como el mejor portero en lo que va de Brasil 2014. Según la última actualización del ranking de rendimientos de la FIFA, el capitán chileno actualmente es el portero más destacado del torneo. Bravo marca una puntuación de 9.26 y supera en el listado al belga Thibaut Courtois, al costarricense Keylor Navas, al nigeriano Vincent Njama y al colombiano David Ospina. La medición está desarrollada sobre la base de un análisis estadístico que pondera el porcentaje de influencia que los jugadores han tenido en los resultados conseguidos por sus equipos. Yo creo que ha tenido un grandísimo mundial. Y además ha conseguido logros que otros no hemos conseguido mundiales, que han sido parar un penalti y una tanda de penaltis, con lo cual, pero lo que pasa es que no puedo conseguir que su equipo ganase, que es al final el objetivo que todos tenemos en esas situaciones. El flamante fichaje del Barcelona es el 20º mejor jugador de la Copa del Mundo y el chileno más destacado en la clasificación. El once ideal del torneo parte por el capitán de La Roja y en él destacan las presencias de los centrales brasileños David Luiz y Thiago Silva, el colombiano James Rodríguez, el argentino Ángel Di María y el holandés Arjen Robben, entre otros.
Seguridad, juego con los pies, solvencia en las pelotas aéreas y en el mano a mano son las características que más destacaron en la participación de Bravo en el Mundial. Aquí le mostramos sus 3 mejores intervenciones en el campeonato. Ahí está Dani Alves. Excepcional Bravo para tirarla al córner. El portero chileno realizó varios vuelos como este, pero por la instancia de octavos de final ante Brasil, cuando aún se igualaba un tanto, esta reacción ante el remate de Dani Alves se queda con el número 3. Llega Hulk, siempre Hulk. Hulk marca de Medel. Bravo, bravo, bravo. El segundo puesto ocurrió en el mismo partido, recién se había reanudado la segunda fracción del duelo ante el Scratch y así respondió el arquero chileno frente a un derechazo a quemarropa de Hulk. El número 1 indiscutido es para esta notable tapada en el debut ante Australia. Bresciano impacta el balón de primera, Bravo reacciona felinamente yendo abajo y en segunda instancia contiene con su rostro. Sí, me tocó intervenir en un momento clave, me tocó sacar un balón casi de la línea, luego con la cara. Un mundial en que los arqueros han sido protagonistas sin lugar a dudas. Por lo mismo, revisamos 3 de las tapadas más destacadas del torneo según la FIFA. El número 3 es para esta doble intervención del estadounidense Tim Howard en el duelo ante Portugal. 2 veces remató el conjunto luso y en la segunda el norteamericano así respondió. Messi es el protagonista del número 2, tiro libre de la Pulga en el duelo entre Argentina y Nigeria, y Vincent N'Jama evita el gol de esta manera. El primer lugar es para el mexicano Guillermo Ochoa, fue la figura indiscutida del encuentro ante Brasil, pero su parada más notable fue esta ante un potente cabezazo de Neymar. Paradas espectaculares, postales imperdibles para los lentes de los fotógrafos. Brasil 2014, un mundial en que los arqueros han sido protagonistas, en el que de momento Claudio Bravo se ubica como el mejor de todos, bajo los 3 palos. Tanto es así que ayer el portero Tim Howard en el duelo frente a Bélgica realizó un récord en la historia de las Copas del Mundo, con la mayor cantidad de tapadas de pelotas de gol de la historia de los partidos en Copas Mundiales. 10 atajadas de gol, de acuerdo a lo que ha señalado la FIFA como un récord. Y a nosotros nos interesa mucho lo que va a pasar con Jorge Sampaoli. Queremos que Jorge Sampaoli siga al mando de la selección. Él tiene contrato vigente hasta el término de la Copa América, pero la idea es que continúe incluso buscando la clasificación rumbo a Rusia 2018. La Copa América será el futuro. El futuro se pensará en el evento que usted recién menciona. Fue el líder que todo jugador de fútbol espera, el guía necesario para fortalecer una idea futbolística en este mundial que dejó un sabor amargo, pero con buenas sensaciones de cara al futuro. La Copa América asoma como la gran revancha. Jorge Sampaoli lo ve así, pero su futuro en la banca de la selección no está clara. En su contrato hay una cláusula de salida cuando él lo estime conveniente. Pero por el momento, en la Copa América de Chile 2015, el casildense estará sentado en la banca. No, nosotros tenemos pensado terminar el proceso con el tema de la Copa América. Estas son declaraciones de Sampaoli a una radio argentina. El presidente del fútbol chileno, Sergio Jadue, este martes almorzó con el casildense para delinear el futuro de la selección. Y según sus dichos en el programa El Informante, hay Jorge Sampaoli hasta la Copa América como mínimo y se trabajará para mantenerlo hasta el próximo Mundial. A ver, mi intención y los esfuerzos que voy a realizar es para que él termine su contrato hasta Rusia 2018. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que él cumpla su contrato. Y si dependiera de mí, yo a Jorge Sampaoli lo dejaría mucho más tiempo en Chile, no tanto a Rusia 2018, porque la verdad que el trabajo que hace es realmente sensacional. En la NFP saben que será difícil mantener a Sampaoli por un periodo largo de tiempo. Las buenas actuaciones de La Roja abren el apetito, sobre todo en el viejo continente, y el técnico tiene pensado, tras estar en la selección, partir a Europa. Es lógico que Jorge Sampaoli tenga hoy día ofertas importantes de selecciones. Hay una cláusula de salida con materia económica que es bien fuerte, digamos. El futuro de Sampaoli y la selección es incierto si se piensa en las clasificatorias a Rusia 2018. La Copa América asoma como la última gran batalla del casildense en la banca de Chile. De ahí en adelante dependerá del poder de convencimiento de Sergio Jadue. Y se instala obviamente la Copa América como el gran objetivo de este grupo, de esta selección, de esta muy buena generación de jugadores a los que les falta un gran logro,
la Copa América en nuestro país sería aquel gran logro. Aun cuando ya en esta Copa Mundial han hecho historia, porque la mejor actuación de Chile en un campeonato del mundo es aquella realizada en nuestro país cuando obtuvo el tercer lugar. Pero después, en esas intermitentes idas a las Copas Mundiales, Chile nunca tuvo una actuación demasiado importante. Sin embargo, en esta Copa Mundial ya ha asegurado a lo menos el 9º puesto, la mejor actuación histórica después de Chile 62. Ya es un hecho, la selección chilena salió 9ª en el Mundial de Brasil, el mejor resultado desde 1962. Desde el punto de vista estadístico, algunos ya catalogan al equipo de Sampaoli como la generación dorada del fútbol, incluso mejor que la de Marcelo Bielsa. Yo, en lo personal, haber participado en el Mundial de Sudáfrica y haber visto esta selección de ahora de Brasil, me quedo con esta. Si nos remitimos a los resultados, indiscutiblemente es la segunda. Si fuera por teoría, la que fue a Alemania Federal en 1974 era un plantel de lujo. Luis Urrutia O'Neill, el popular Chomsky, pide respeto y pelota al piso. Los resultados están, pero a los jugadores les falta un peldaño para ganarse un renombre en nuestro fútbol y pelearle de igual a igual a un Elías Figueroa, a un Jorge Toro o a un Carlos Caselli. ¿Tú concuerdas que esta es la mejor generación de la historia? No, para nada. La selección del 62 tiene a lo menos 6 jugadores que serían titulares indiscutidos ahora. Y la selección del 74 tiene a lo menos 10 que serían titulares ahora. En estos momentos es muy difícil destacar a un solo compañero porque creo que todos dieron el máximo. De alguna u otra manera todos queríamos aportar desde donde nos tocara. Desde un principio dijimos que queríamos llegar lo más alto posible. Había otros compañeros que querían ser campeones. Era el sueño de todos. Algunos lo decían, otros no, pero al final era el sueño de todos y teníamos la convicción, estábamos claros lo que queríamos hacer y lo que teníamos que hacer. Y ojo que ya en 1930 la selección chilena finalizó quinta en el Mundial de Uruguay con un 67% de rendimiento, igual al obtenido el 62 con el tercer lugar histórico. La diferencia, eso sí, era que en esa época jugaban menos equipos, 13 en el primer Mundial y 16 en el segundo. Hoy son 32 las selecciones que participan en la Copa del Mundo. Es una buena selección, aquí hay una base que partió con José Zulantay, después tiene un crecimiento, un salto de jerarquía con Marcelo Bielsa, un retroceso con Claudio Borghi y vuelve con Sampaoli a retomar una senda. Y en esa senda la selección logró un 58% de rendimiento, terminó 9ª y con ganas de más. Ahora, el otro paso será la Copa América, el gran reto que tendrán estos jugadores para consagrarse definitivamente como la gran generación dorada. A nosotros nos encanta comparar en vez de sumar. Esta o esta. ¿Fue esto mejor que esto otro? Mejor sumemos. Esta generación es fantástica, es una gran selección, como la del 62, como la del 74. Además, ojo, porque entrando en la discusión es muy difícil promover a una generación como la mejor de la historia si es una generación que, ojo, no tiene defensores. No hay grandes defensores en esta generación. Vamos a hablar de Costa Rica, que es otra de las grandes sorpresas de este campeonato mundial. Ya está instalado en cuartos de final, es la mejor actuación histórica de los ticos en Copas Mundiales y van a jugar frente a Holanda, intentando llegar a cuartos de final. Está repitiendo esta selección lo que hizo en Italia en 1990, que fue obviamente lo mejor que ha hecho en su historia. No es una selección que genera locura en sus hinchas, ni tampoco ese fuerte operativo policial como otras escuadras. A tanto se relajo que los costarricenses no tienen problemas en bajar del bus e ir donde unos niños. Esta pancarta fue la que conmovió a algunos jugadores. Una buena sensación porque no sabíamos que teníamos chance. ¿Quién es mejor, Brasil o Costa Rica? Brasil. La inocencia reflejada al máximo en estos niños, honestidad total, esa misma que tienen los ticos cuando les consultan por el histórico mundial que están haciendo. El discurso es calcado. Bueno, nosotros estamos por nuestra historia, por hacer nosotros nuestra propia historia. Nos estamos dedicando a hacer nuestra propia historia. Llega hasta un punto que nos queremos vencer a nosotros mismos. Confianza plena, claro, si ya han vencido a Uruguay e Italia en esta Copa. Ahora, en cuartos de final chocarán con otra potencia, Holanda. El grupo sigue con hambre y seguimos ambiciosos.
Sí nos encantaría que sigan hablando de Costa Rica como una selección sólida. De los 23 seleccionados de Costa Rica, solo 11 juegan en Europa, pero tan solo uno lo hace en una liga altamente competitiva como la española, y se trata del portero Keylor Navas. El resto se divide en ligas de países escandinavos. La selección tica permanentemente entrena acá, en el estadio Vila Belmiro, donde debutó, por ejemplo, Pelé y también Neymar. Son estos dos astros brasileños los que engalanan el Museo del Santos. Historia, títulos, recuerdos y una infinidad de copas marcadas en dos épocas, las de O'Reilly y también la moderna, la de Neymar, ese que atrae a chicos y jóvenes. ¿Le gustan los niños de tu edad, Neymar? Sí, me gusta mucho. ¿Te gustaría tener el peinado de él o no? Sí. ¿El doble de Neymar? Quase igual. ¿Por el pelo o por el jogo? Jogando, no estilo, jogando. Quase igual. ¿Ídolo Neymar en Santos? Craquísimo. Dejamos el Museo del Santos para ir a otro más grande, más glamoroso, del más grande para ellos, el Museo de Pelé. Bueno, en el camino nos encontramos con él. Dicen que usted es el torcedor más fanático del Santos. Muito fanático, muito. Tenho 13 tatuagens. 13 títulos que eu vi dentro do campo. ¿Por qué decidió tatuarse el Santos en la frente? Promessa, Campeonato Paulista. Hasta que llegamos al Museo de O'Reilly, donde las más de 2.500 piezas dan muestra de la vida futbolística del para muchos mejor de la historia. Que entra uno y es como entrar a una catedral, a una basílica, a un gran templo. Aquí es realmente vivir lo que es el Rey Pelé, lo que ha sido el más grande del fútbol. Detalles por doquier, como los que hay en esta peluquería, la de Don Divi, uno que sabe bien de la vida de Pelé. ¿El peluquero oficial de Pelé? Sim, há muitos anos. Na idade que tem o Neymar hoje, já era quase 2 vezes campeão mundial. Pasa el tiempo y ellos aún siguen esperando a un nuevo Pelé. ¿Será Neymar? Tierra bendita que hoy tiene a unos ilusionados en esta Copa del Mundo. Curiosamente, hoy a propósito de Neymar, la noticia que surge es que ganó su duelo al interior de la selección brasileña contra Fred jugando al tenis de mesa. Se relajan los brasileños antes del partido con Colombia, que realmente los tiene preocupados, inquietos. A propósito de relajos, hoy fue visto en la playa de Copacabana Robin van Persie jugando a las paletas de playa con Patrick Kluivert, que es ayudante del técnico. Y a propósito de Costa Rica, no entrenó Keylor Navas, la gran figura, el portero. Tiene un problema en el hombro, pero dicen que llega para jugar el sábado frente a Holanda. Más noticias de lo que está surgiendo en el Mundial a continuación en este bloque. Y ojo, porque dicen que Luis Suárez estaría listo en el Barcelona y en la operación entraría Alexis Sánchez para irse al Liverpool. El buen mundial que realizó la selección nacional subió los bonos de varias estrellas de la Roja. Uno de los más destacados, Gary Medel, es pretendido por grandes clubes de Europa, entre ellos el Inter de Milán. Así lo sostuvo este miércoles la prensa británica, que afirma que el Cardiff recibiría no menos de 20 millones de dólares por los servicios del Pitbull. Mientras que Alexis Sánchez tendría los días contados en el Barcelona. El gran mundial del Niño Maravilla, sumado al interés de algunos clubes como el Arsenal, hacen probable el traspaso de Sánchez, que tendría como reemplazante al uruguayo Luis Suárez, que a pesar de estar sancionado por la FIFA, se acerca día a día al club catalán. Es de otro equipo. Pero bueno, pero puedo hablar como aficionado al fútbol, que es un jugador que tiene que rehacerse y seguir jugando. Este viernes comienza la serie de cuartos de final y la FIFA ya prepara los balones con los que se disputarán estos 4 encuentros. Uno de los más esperados, el Francia-Alemania, sería ganado por el cuadro germano según la predicción de la Elefanta Nelly. Que nadie diga que Estados Unidos no es un país futbolizado, si incluso el presidente Barack Obama se transformó en un hincha más para apoyar al cuadro norteamericano en su duelo de octavos ante Bélgica.
Fanatismo por el fútbol en Estados Unidos, donde 70.000 personas llenaron el Soldier Field Stadium de Chicago. Misma pasión de un hincha norteamericano que no encontró nada mejor que tener un nuevo corte de pelo con la figura de su ídolo, el argentino Lionel Messi. Luego de eliminar a Chile en octavos de final, la estrella de Brasil, Neymar, confidenció que uno de sus motivos para ganar era evitar las burlas de su compañero en el Barcelona, Alexis Sánchez. Nosotros nos exigimos mucho porque queremos ganar. Decimos que tenemos que jugar como contra un amigo. Contra un amigo no quieres perder porque se burlan de ti. Así jugamos. Yo me dije, no puedo perder contra Chile porque Alexis va a burlarse de mí. Neymar, máxima estrella verde-amarela, tuvo algunas complicaciones físicas durante la semana, pero finalmente será titular para el duelo de este viernes ante la selección de Colombia. Con algunos cambios aparentemente Brasil. Nos despedimos con una noticia muy dolorosa. Hoy la selección argentina no hizo rueda de prensa en apoyo y solidaridad con el periodista Miguel Tití Fernández, quien lamentablemente perdió ayer a su hija en un accidente automovilístico cuando terminaba el partido de Argentina frente a Suiza. Un dolor inmenso. A la distancia, obviamente, solidarizamos con este periodista de la cadena Fox, que para muchos en Chile es muy conocido también, Miguel Tití Fernández, que lamentablemente perdió a su hija. Desde aquí terminamos el bloque deportivo. Amaro, les mando un abrazo grandote a ti y a Andrea, allí en Santiago. Chao, chao. Lo recibimos, Fernando. Muchísimas gracias. Un abrazo de vuelta. Buenas noches. Chao, chao. Y vamos rápidamente a 24horas.cl. Está Cristian Pino para conocer cuáles son los temas más vistos del día en la web. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está, Andrea? Buenas noches. Lo más visto durante el día en 24horas.cl va en la sección 24 horas te sirve y tiene que ver con este ranking de sueldos de carreras profesionales. Lo más interesante es que en 24horas.cl no solo se encuentran los ingresos por rubro, sino que además les contamos qué hacer para que cada uno sepa el promedio de que se paga en su carrera según los años de experiencia. Un tema que ha sido muy visitado y que lo invitamos a revisar en nuestro portal de noticias de Internet. Otro de los temas más vistos está en nuestro especial del Mundial, Andrea, donde tomamos, fíjate, este simulador publicado en medios internacionales con todos los penales que se han lanzado en definiciones desde los 12 pasos, desde ese Mundial de España 82 hasta ahora. Se puede revisar cada uno de ellos en 24horas.cl, especial para los fanáticos que aún estamos pensando en esa definición del sábado y que por estos días, hasta el viernes por lo menos, sufrimos por la falta de fútbol. Ahí hay un aliciente entonces para pasar estas penas. Bien, pues muchísimas gracias, Cristian, que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Bueno, y en nombre de todo el equipo, gracias nuevamente por acompañarnos. Hasta aquí la edición de 24 Horas Central. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao.